Buenas, nuestro grupo está conformado por Lina Bello, Angie Fajardo, Mónica Dueñas, Alejandra Sarmiento, Paula Sánchez, René Guzmán, Edwin Quinceno, Alejandro Rodríguez y Heidi Rojas. Somos del grupo 1203, jornada mañana, los jueves de 10 a 12 del curso Humanidades 3. Somos el grupo número 1 y nuestro tema de exposición es ¿qué significa que la realidad tan solo sea una representación del mundo y a su vez gestada por un número reducido de sujetos? Teniendo como base los textos guías proporcionados por el docente del área José Miguel Segura, para comenzar voy a dar una definición de realidad. Nos dice en esta diapositiva que la realidad es todo aquello que podemos percibir, acceder o entender por medio de dos grandes ramas, por medio de la ciencia o de la filosofía. Esto se puede manifestar o determinar por medio de dos dimensiones, las cuales son la realidad natural, ya que identifica por medio de la naturaleza o el medio que nos rodea, y la social, en el cual se concentran los comportamientos característicos de las personas y la forma en cómo se relaciona con los demás seres de su entorno. También busqué la definición de representación, que según la Real Academia es ser imagen o símbolo de algo, hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. Y en cuanto a la pregunta ¿qué significa que la realidad solo sea una representación del mundo y a su vez gestada por un número reducido de sujetos? Teniendo en cuenta los textos guías, podríamos plantearnos muchas preguntas, como por ejemplo, cuando hablamos de que el mundo está gestado por un número reducido de sujetos, ¿estos son sujetos pensables, razonables y reflexivos o a qué hace alusión? ¿Lo que percibimos sirve como parte de la realidad? ¿Crees que la realidad es individual o colectiva? ¿Qué la hace diferente a lo que percibimos? ¿Habrá personas que solo visualicen una simple representación de tal realidad? ¿O qué factores nos ayudan a diferenciar entre una y la otra? Entre muchas otras preguntas. Para mí todo esto significa que en base a la educación, la sociedad y la economía, la realidad a la que percibimos, a la que puede existir, hay mucho más. Lo que percibimos piensa sirve como parte de la realidad, ya que poseemos conciencia como seres humanos, ya que somos pensantes y reflexivos. Además, se supone que conscientes como parte de la realidad. Por otro lado, podemos decir que somos pocos el número de sujetos que logremos ver una realidad a profundidad. Creo que pueden haber seres que solamente vemos una simple representación de tal realidad con simples identidades en la mente, en frente a la cruel realidad. Esta puede ser social, económica, política, y que la educación yo pienso que es una pequeña puerta o inicio para empezar para participar en la sociedad para un posible cambio. Entre los textos guías encontré algo que me pareció muy importante, el cual nos dice que la movilización global no tiene delante suyo una vía, sino un individuo al que le exige unas determinadas disposiciones que nos permite salir a flote. La capacidad de iniciativa, el compromiso personal, incluso alguna forma de rebeldía, son las competencias que nos exigen o nos pide la realidad. Buenas, mi nombre es Paula Sánchez. Complementando lo que dijo la compañera, la realidad también se manifiesta en dos dimensiones, lo que quiere decir que se puede dividir en dos tipos principales, los cuales son realidad por naturaleza o físicas y realidad social. Aquí las podemos ver. La realidad por naturaleza es aquel entorno que nos rodea y nos es funcional para los seres que lo rodean. También es el medio en donde estamos conviviendo activamente y ese entorno cómo ayuda a nuestras vidas continuamente. La otra realidad que tenemos diariamente es la realidad social. ¿Qué quiere decir esta? La realidad social es aquella donde las personas conviven diariamente y hablan
día tras día para tener una vida continua y constante, para ser más productiva al pasar de los días. Bueno, continuando con la exposición, vamos ya a darle una respuesta a la pregunta inicial, darle una solución y un razonamiento del por qué. Entonces, este trabajo se va a dar una reflexión sobre el marco socioeconómico que en la actualidad estamos viendo en el país o localmente. Este factor socioeconómico, ¿por qué se tiene que ver influenciado? Se tiene que ver influenciado por la educación popular, en el cual podemos encontrarlo en esta diapositiva. Esta nos quiere demostrar que la educación popular nos tiene que brindar, tenemos que brindarnos soluciones y una vida mejor a través de diversos conocimientos que nos lo proporcionarán nuestros docentes, nuestros directivos. Entender que la realidad es una representación significa que ha sido creada por la mente humana y por lo tanto puede existir varias representaciones de la realidad. Por ejemplo, desde el punto de vista del escritor Santiago López, en la actualidad existe una realidad predominante que pretende ser la única realidad. Esta situación es identificada como una problemática por este autor y elabora una propuesta para esta realidad, la cual inicia por realizar un rechazo total que nos lleve a comprender que existe la posibilidad de construir nuestra verdad. Asimismo, José Miguel Segura explica que en la actualidad se vive en un tiempo social creado por el mercado y crea una realidad compuesta por individuos sin el conocimiento, las habilidades y los valores para expresar su propia voz y para crear un mundo más solidario. Buenos días, soy Alejandra Sarmiento, del grupo de Humanidades Pensamiento Crítico, y hoy les vengo a hablar un poco sobre la realidad en relación con el capital o lo que vivimos actualmente. El mundo moderno es un invento social en donde la sociedad se encuentra bajo los poderes políticos y económicos. La realidad está muy relacionada con el capital, ya que la realidad está reflejada en nuestro trabajo, en la precarización de la vida. Es decir, la realidad es tautológica, ya que pues se relaciona con lo que el ser humano o el individuo realiza cotidianamente. Continuando con la educación popular, extendiéndonos un poquito en el significado del mismo, vamos a ver esta diapositiva en el cual se va a centrar brevemente que la educación popular es aquella rama de la ciencia social, específicamente de la pedagogía, que se basa en el proceso de aprendizaje de un individuo de forma práctica y didáctica, por medio del razonamiento y del contexto social en el que esté el individuo, ya sea en una zona urbana, rural. ¿Para qué en el contexto social? Porque van a ser las prácticas más amenas, van a ser más enfocadas al entorno donde están. Entonces, esta educación va a permitir al individuo proyectarse y tener mejores conocimientos y conceptos y técnicas para dar solución a sus vivencias. Mi nombre es Edwin Quiseno y hoy les vengo a hablar sobre la educación popular. ¿Qué es la educación popular? Es el sentido en el que se practica y se orienta en comprender la realidad mediante ejercicios de acción y reflexión, rescate de voces individuales y colectivas, para así agenciar procesos de transformación social. Esto quiere decir que la educación popular es importante para la sociedad, porque allí nos lleva a cambiar nuestra mente, nuestra perspectiva
que tenemos sobre la actualidad. También se haya vinculado de manera particular la promoción de condiciones de desarrollo humano, social, mínimas y válidas para planificar su propia vida. Dentro de los escenarios que cada vez son más complejos en términos económicos, políticos, sociales y ofrecen la oportunidad para realizar una práctica educativa más recreativa y ajustada a las circunstancias actuales, responsables para agenciar cambios tanto a nivel individual de cada persona de nuestra sociedad como colectivo en el tiempo actual en el que estamos viviendo. Muchas gracias. Por otra parte, la educación popular radica en la capacidad del desarrollo de aprendizaje colectivo. ¿Qué es el aprendizaje colectivo? El aprendizaje colectivo es un proceso de autoformación en donde se comparten conocimientos y asimismo se crean conocimientos dentro de una sociedad. Busca cuestionar circunstancias políticas, económicas y sociales en donde domine el tiempo y acción en un espacio y tiempo dado. Su práctica se orienta a comprender la realidad mediante la acción y reflexión, en donde rescata las voces individuales y colectivas. ¿Esto para qué? Para conseguir procesos de transformación social. La educación busca en el sujeto las capacidades para asumir las responsabilidades y realizar cambios tanto colectivos como individuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la realidad en este punto puede ser cuestionada. ¿Por qué? Porque la realidad es lo que está pasando, no solo a nivel personal, sino también a nivel social. Entonces, lo que decía anteriormente, la realidad es o se enlaza o se relaciona con el capitalismo, porque es lo que estamos viviendo a nivel mundial o bueno, a nivel tal vez de país. Entonces, la realidad es lo que se vive actualmente, tanto individual como en la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? La sociedad es un simple nombre que tiene muchos comportamientos, tanto sociales como itinerarios. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, tratando el tema, les voy a leer esta diapositiva y luego se las voy a explicar. Solo el rechazo total de la realidad nos la muestra en su verdad. Solo el rechazo total del mundo nos dice la verdad del mundo. Pero este gesto radical de rechazo ya no es el gesto moderno que después de la destrucción anunciada y preparada en un nuevo comienzo, no hay comienzo absoluto, porque la tabula rasa no nos deja ante ninguna verdad absoluta. El rechazo total de la realidad nos ofrece únicamente una verdad, una realidad. Esta es nuestra verdad. Bueno, esta diapositiva nos quiere decir que estamos en una verdad, en una sola realidad, en la cual conspiramos todos. En el mundo podemos notar lo que estamos viviendo en estos momentos con lo del COVID-19, lo del virus. Podría ser algo así, alusivo a lo que está tratando de explicar esta diapositiva y el tema como tal, de que esa es nuestra realidad, la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos que aceptarla y afrontarla de la mejor manera posible. Buenas noches, mi nombre es René Guzmán, soy integrante del grupo número 1. Pues en cuanto a la disposición de responder la pregunta que dice que ¿qué significa que la realidad tan solo sea una representación del mundo y a su vez está por un número reducido de sujetos? Y también teniendo en cuenta las lecturas, tengo este enunciado que dice que las grandes transformaciones políticas y sociales que en los últimos tiempos se han sentido en la sociedad han traído aparejada la emergencia que sin embargo no se ha podido interpretarse cabalmente con los viejos esquemas explicativos. Esto lo que nos quiere decir es que las grandes transformaciones sociales y políticas que se han llevado anteriormente y actualmente son sujetos a las personas que lo conforman y siempre contribuyen al mejoramiento del entorno. Aquí pues otro término que encontré sobre la pregunta es por ello resulta que de fundamental importancia el reflexionar sobre ellos
desde el terreno epistemológico a fin de encontrar algunos elementos que permitan su posterior caracterización, aunque esto conlleva el desafío de enfrentar una serie de obstáculos y la necesidad de relacionarse con la realidad y con la teoría de una manera distinta. Buenas, mi nombre es Angie Fajardo, integrante del Grupo 1 de Exposición de la asignatura Humanidades 3, Pensamiento Crítico, guiado por el docente José Miguel Asegura. En esta exposición tenemos como tema la pregunta formulada por el docente, que es ¿qué significa que la realidad tan solo sea una representación del mundo y a su vez por números reducidos de sujetos? Según mi perspectiva, siento que la representación del mundo se ve según las creencias, los pensamientos, según la perspectiva de cada sujeto. Por eso a su vez esto se ve limitado a cierta cantidad o a cierta población de sujetos, ya que cada persona mira como realidad según lo que pasa en el mundo, según su pensamiento, según la realidad en la que está, según sus creencias que también influyen, según lo que pueda estar pasando a su alrededor, ya que es según lo que pasa o lo que siente o lo que piensa, por la que ve esta realidad como referente al mundo. También tenemos un texto que dice que los nuevos sujetos sociales, producto de realidades novedosas, están emergiendo desde la periferia de la estructura transversal de las clases sociales, es decir, a partir de la intercambiabilidad de características, objetivos y proyectos históricos de actores tradicionales. Todo esto pudimos concluirlo o hacerlo gracias al material proporcionado por el docente. Buenos días, mi nombre es Mónica Dueñas y el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de la diferencia entre la realidad y la representación. Una de las grandes discusiones de la filosofía moderna es acerca de la realidad que percibimos y la realidad que puede existir alrededor de nosotros. Lo que percibimos nos sirve como signo de la realidad que podemos poseer, de la misma forma que quien conoce es. Aunque el ser humano posee conciencia de su existencia y de su realidad, de lo que es, y no agote ese conocimiento, ni corporal ni espiritualmente. El hombre no llega a conocerse en toda su integridad, sino en una parte suficiente para identificarse como ser. Cada persona posee la representación interna que desde el conjunto de percepciones que le transmiten sus sentidos, la mente computa y presenta como forma unitaria de un ser. La duda es si los sentidos pueden engañar o equivocarse, y la representación no corresponda más que a una idea sin referente determinado en la realidad. Eso parece que es lo que producen los sueños y las alucinaciones que tenemos todos. Y por tanto de ahí se genera la duda de si los objetos son una ilusión mental sin garantía real que lo soporte. Desde un punto de vista objetivo se puede decir que representación y realidad son cosas distintas, ya que son cosas distintas que poseen en común y que es una imagen de la otra, ya que existe una relación causa y efecto por la que la imagen de representación de algo solo es si existe el objeto que informa su representación. Gracias.